Picasso realiza el Guernica, comenzaban a cuestionarse los lenguajes estéticos a la hora de representar el horror de la masacre moderna. Históricamente en la civilización, en nuestra cultura, se representaban las masacres históricas con determinadas fórmulas. ¿Cierto? Que estas tres fórmulas de representación de masacres históricas entran en crisis ante la enormidad de los genocidios del siglo XX. Fíjense que los lenguajes plásticos, por ejemplo, ya no daban, eran incapaces de expresar ese horror tan grande, donde en batallas quizás morían 500.000 de personas, como Verdún, etc. O la locura de envenenar con gases o con armas modernas, o la locura de la bomba atómica. Muchos se preguntaban cómo encontrar la forma visual, textual, etcétera, musical, cómo expresar esa locura de muerte y destrucción nunca antes vista. En ese marco está hecha la obra de Picasso. En la cultura visual de tal manera que, por ejemplo, hasta el día de hoy se pueden ver adaptaciones del Guernica, por ejemplo, con los exiliados sirios tratando de llegar a Europa, o los que mueren en el Mediterráneo ante la pasividad de la sociedad y mueren ahogados miles y miles de personas. Esto nos da una idea también del poder de las imágenes, ¿no? Que cómo se instalan en una cultura y pueden llegar a ser ejemplo de una idea. A mí me dio mucho temor, para serles franco, intentar describir el Guernica de Picasso. Pero sí quise ver cómo podía yo, no describir, sino intentar poner en una partitura, en música, todo aquello que a mí me produjo cuando yo tomé contacto con la pintura y un poco también con la historia. No es una obra descriptiva lo que van a escuchar hoy, no está describiendo un bombardeo, no está describiendo el momento de la muerte de alguien, sino está intentando reflejar ese pensamiento, ese espíritu, esa no sé cómo llamarlo, esa emoción, ese momento muy íntimo, interno mío, en el momento de escribir la obra. alguna referencia localista, por así decirlo.
En los otros movimientos no van a encontrar ningún elemento, ningún ritmo, ninguna fluidez, ningún dibujo melódico que los pueda remitir a un estilo particular, excepto en el caballo y el toro, el cuarto movimiento, que tiene un muy fuerte carácter español. Son las 5 escenas que yo consideré, sentí, no sé qué verbo usar, como las más, con el perfil más fuerte para hacer los 5 movimientos de esta suite. Hay un sexto movimiento que es un epílogo, que yo puse entre paréntesis, o la resistencia. De alguna manera resume o intenta juxtaponer todo el material, todas las melodías, todos los climas que fueron apareciendo en los primeros 5 movimientos, ponerlos todos juntos en este último movimiento.